Pero de un panista, vámonos ahora con un priista, porque el expresidente Carlos Salinas de Gortari reapareció en una entrevista que le dio al medio Nexos. Sí, pues estos medios también decimos que toman estos espacios en donde se sienten cómodos, en donde no se les cuestiona, en donde se les escucha como si sus declaraciones fueran la verdad absoluta. Y pues sí, lo entrevistan en un podcast llamado La Invención de América del Norte. En este espacio se presentó y dijo: me llamo Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado, porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones. En el podcast se reconstruye la llegada de Carlos Salinas de Gortari al poder, así como también hablan de todo lo que tiene que ver con el sistema neoliberal y todo esta ideología que se implanta también con Carlos Salinas de Gortari y muchos problemas también que se desatan desde que él llega al poder, así como la concepción y firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por ello es que aprovecha este espacio el expresidente para relatar a detalle cómo llega a las negociaciones para solucionar esta megadeuda de México con el mundo y cómo decide que México sea parte de este tratado y que el sistema neoliberal llegue a ser parte de este sistema económico de México. En el capítulo 2 de este podcast es en donde sale Carlos Salinas de Gortari y dice que él y sus funcionarios de ese momento eran pragmáticos, pero que tenían valores, que tenían principios, una filosofía, la cual radica en servir a la gente, predicar con el trabajo, perdón, pero es que cada cosa que suelta Carlos Salinas de Gortari en este podcast, que es predicar con el trabajo y abrazar la libertad y la justicia. Lo llamó liberalismo social. Wow. Así es como describe el trabajo que realiza, porque dice que no es neoliberalismo, que se habla de un liberalismo social, que sus funcionarios eran pragmáticos porque sí, poseían valores, principios y una filosofía que era servir a la gente de arriba nada más, a la gente de las cúpulas, a la gente de las altas esferas. Eso le faltó decir a Carlos Salinas de Gortari en este podcast que está siendo parte de la revista Nexos, una revista que ha servido y ha funcionado para, pues sí, darle cabida a los llamados intelectuales. Sheinbaum habla sobre estas declaraciones y recuerda también, pues, todo este tema de las pensiones, porque como lo que menciona Carlos Salinas de Gortari es que está desempleado, porque pensionado ya no. Bueno, pues las pensiones ahí están, él puede, quien vive en el país puede solicitar una pensión. Y también recordó que Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas viven en España, mientras que Ernesto Zedillo en Estados Unidos. Dijo que nadie ha solicitado su pensión, pero que quienes viven en el país pueden solicitarla y pueden acceder a este programa de el gobierno de México. Y recordó que eran 5 millones de pesos mensuales que recibía en su momento Carlos Salinas de Gortari, más los apoyos adicionales, lo que se destinaba a pagos para los expresidentes. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ya, solo por último, Presidenta, el día de ayer se hizo viral un video donde el expresidente Carlos Salinas de Gortari decía que alguien le había quitado su pensión y que ahora estaba desempleado. Preguntarle si... no lo vi. Es muy corto, es de 16 segundos y dice que ahora solo se dedica a ser analista de los eventos históricos. Vi una nota ahora que lo recuerdo. Entonces, preguntarle si en estos meses algún expresidente le ha solicitado el regreso de su pensión. O sea, me queda clara la respuesta, pero uno nunca sabe si podrían atreverse a eso. No, la mayoría, como hemos platicado, viven fuera de México. El único expresidente que vive en México es Fox, que vive en... ¿No? Dije, ya nueva noticia, no sabía. Bueno, Andrés Manuel, claro. Andrés Manuel López Obrador, que vive en Palenque, y Fox, que vive en Guanajuato. Claro que no hay punto de comparación. Los demás viven en España, todos. Vive Calderón, está en España. Zedillo vive en Estados Unidos, ¿no? Calderón vive en España. Peña Nieto vive en España y Salinas de Gortari no vive en España. Bueno, a lo mejor va y viene, quién sabe. Sí, no sé, no tengo información.
No, nadie ha solicitado su pensión y además no se la daríamos. Eso sí, pueden solicitar su pensión del bienestar, porque bueno, pero es para quien vive en México, todavía no la hacemos extensiva, así que no podrían solicitarla a menos que regresaran a vivir a México. Adelante. Gusto saludarle, Presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Por cierto, eran 5 millones de pesos en su momento mensuales, más los apoyos adicionales de su equipo. Sí, más lo que se llevaron. Me quedé pensando ahorita en eso que dijiste del pragmatismo al que se refería Carlos Salinas. No sé si ese pragmatismo es precisamente el que da cuenta y da paso a la concertación, esta entrega pactada de Guanajuato hace ya más de 3 décadas al PAN, que es un gobierno además donde nace como lo conocemos ahora lo que es el PRIAN. Incluso en esta entrevista, en este debate famoso de López Obrador con Diego Fernández de Ceballos, da cuenta de esa misma, de ese nacimiento de esta amalgama entre ambos dos partidos, y que desemboca lo que todos sabemos. Lo negaron por muchos años, PRI y PAN no es lo mismo, pero a partir de ahí se da esta fusión que hasta que vemos materializarse en el 2024 con la peor derrota que han sufrido ambos partidos, que cambiaron sus principios políticos, que realmente no eran ya muchos. Bueno, en caso del PAN, da la espalda a lo que ellos habían nacido como oposición del PRI, y el PRI pues muestra solamente su peor cara. Pero si hay algún momento en donde se puede identificar el nacimiento de este amaciato, como le llama Álvaro Delgado en su libro, es a partir del salinismo, y por eso es que me llama mucho la atención cómo lo llama él pragmatismo, ¿no? Bueno, pragmatismo político, lo que así le llama, ¿no? No, porque aparte, sí es ver a un Carlos Salinas de Gortari que se cree todo lo que hizo en su momento de acuerdo con lo que él plantea para beneficio de la sociedad, porque estuvo trabajando, dice él, para abrir a México hacia otras potencias, enlazarlo en este tratado de libre comercio con la máxima potencia que era Estados Unidos y también con Canadá para reforzar esta economía, pero también abriéndole pues ya las puertas hacia ese otro lado, porque dice que era una economía emergente o un país de tercer mundo, ¿no? Como en esos momentos también lo señala, que vivía México en la década de 1990. Entonces, pues también es importante ver la concepción que tiene, cómo sigue defendiendo sí estos principios, y que como un personaje como Carlos Salinas de Gortari, así como también como Felipe Calderón, no van a aceptar que cometieron errores. Son personas que la gente de a pie, la gente que estamos comunicándonos día a día, viviendo y tratando de salir adelante todos los días, estamos sufriendo las consecuencias muchas veces de esas políticas que se implementaron desde 1990 con Carlos Salinas de Gortari, y que luego también con Felipe Calderón en una guerra contra el narcotráfico, que son los dos expresidentes que estamos hablando el día de hoy. Pues sí, deja ver todavía esos problemas, ¿no? Que seguimos tratando ahí de ver de qué forma se resarcen, y una pensión que ahora se queja ya no tiene un personaje como Carlos Salinas de Gortari, pero que muy probablemente ese dinero pues ya no le está llegando a una sola persona, le llega a miles de personas. Sí, con Salinas se identifica el inicio del modelo neoliberal, bueno, ya la consolidación, porque realmente inicia con Miguel de la Madrid, un gobierno anterior, después llega Salinas, y básicamente él con la privatización de empresas es la que coloca a esta oligarquía, le da los medios necesarios para consolidarse. Esta oligarquía que es la misma que crea todas estas barreras, estos impedimentos para que López Obrador busque acceder a la presidencia en 2006. Lo vuelven a hacer
en 2012 y ya, bueno, pero ya con un sistema perfeccionado con el PRI a través también de las denuncias que hace en ese momento la izquierda a la compra de votos en 2018 con estas Operación Berlín y demás que vuelven otra vez esa oligarquía a formarse. Y si un poquito le rastreas y ves hacia atrás dónde es que se consolida como la conocemos, pues ahí están las privatizaciones implementadas en el salinismo. En un texto que publicaba nuestra compañera y estimada Dulce Olvera en el febrero de 2019, perdón, daba cuenta cómo Salinas remató el 63% de las empresas públicas e hizo ricas a 23 familias que son las que componen esta oligarquía que se ha configurado como un brazo más de la oposición, ya sea mediante el financiamiento de campañas sucias, el financiamiento de organizaciones. Recordemos que esto lo ha documentado nuestro director de la Unidad de Investigación, Álvaro Delgado Gómez, en el sentido de cómo, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, gran parte del financiamiento también viene de este sector de negocios del Consejo Mexicano de Negocios. Muchos integrantes que se vieron beneficiados precisamente de estas privatizaciones. Por ejemplo, dice Dulce en este texto, en el sexenio de Salinas se privatizaron y desincorporaron del Estado 390 empresas, el 63% de las que existían entonces, y al final de ese gobierno el número de mexicanos más ricos del mundo registrados por la revista Forbes pasó de una familia, los Garza Sada, a 23 clanes multimillonarios que sumaron en conjunto 41.900 millones de dólares en 1994, año en que también inició lo que nuestros padres conocieron, una crisis económica que disparó los niveles de pobreza al 69% de los mexicanos. El neoliberalismo en su estado más puro y salvaje, ¿no? Que además no les gusta regresar a estos términos porque la gente ya está consciente también de lo que significa el neoliberalismo y ahora lo quiere disfrazar de una manera distinta, como lo llama liberalismo social, dice. Es como pensar en esta idea también que se planteaba por los intelectuales de, bueno, nosotros les quitamos las cadenas. Gracias también a Carlos Salinas de Gortari, México empezó a relacionarse con grandes potencias como Estados Unidos y qué importa también toda esta ideología que ya dejó con el neoliberalismo, así se le llama a Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México, que no quiere recordar este término por lo mismo. Pero hay algo, Obed, que tú también ya identificabas al inicio de esta jornada, en donde también veíamos cómo pues España termina siendo este país en donde se refugian los expresidentes, porque en efecto, y de acuerdo con lo que hoy también plantea la presidenta Claudia Sheinbaum, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari se han refugiado en este país por diferentes vías, como antes también lo han hecho personajes buscados por la justicia como Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y el empresario acerero Alonso Ancira Elizondo. Las gestiones de estos tres expresidentes, junto a las de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, ya fueron sometidas en agosto de 2021 a una consulta popular para esclarecer estas decisiones políticas del pasado para garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Aunque ganó el sí para llevar a cabo este esclarecimiento, el ejercicio no fue vinculante, ya que solo votaron 6.6 millones de mexicanos cuando se requería la participación de 37 millones de personas. De todos ellos, solo Enrique Peña Nieto es investigado por las autoridades mexicanas, que también han indagado a algunos de sus colaboradores, un caso similar al de Felipe Calderón, cuyo secretario de Seguridad, Genaro García Luna, espera a que inicie su juicio en Estados Unidos, eso en un contexto en donde estábamos ya hablando de este tema, que iba a iniciar el juicio de Genaro García Luna. Sin embargo, pues ya sabemos ahora esta cadena que se le dio, este dictamen que se le dio a Genaro García Luna.